Buenos días, los hermanos. Es un placer estar con ustedes. Vamos a hablar acerca del libro de Hebreos y el día de expiación. Mencionando anteriormente, un punto que quiero hacer de referencia es que cuando nosotros comenzamos a estudiar estos temas, generalmente hay una actitud de personas que han sido criadas en los sistemas religiosos que si algo va en contra de la teología o la dogma o en la forma que nos enseñaron, de repente entra una pared de defensa. Y hemos nosotros aprendido, que yo creo que es un error, a eliminar algunos puntos que van en contra de lo que hemos aprendido solo porque nos enseñaron de esa forma y no queremos escuchar más nada. Y a mí me gustaría que comenzáramos a cambiar esa mentalidad, que comenzáramos a desarrollar una metodología de aprender y si estamos equivocados, de poder adaptarnos y poder nosotros escoger a ser obedientes al contexto y a la palabra que nos dice, utilizando todos los recursos disponibles para que podamos nosotros ser mejor, más obedientes y que entendamos el contexto de lo que venimos nosotros enseñando. Yo creo que es natural y creo que es normal cuando una persona reacciona cuando se le habla de algo que va en contra. Yo creo que eso es normal porque tenemos el deseo de defender lo que creemos. Pero los 20 años que tengo en las raíces hebreas me ha enseñado a ser más flexible en estudiar, verificar y cambiar a la voluntad del Padre si tengo que hacerlo. Porque yo entiendo ahora que esto no es acerca de mí. Yo no necesito estar correcto para ser un siervo. Yo necesito estar correcto en la obediencia del Eterno, no la dogma, no lealtad a la teología y a la denominación para agradar a Dios. Yo quiero ser leal al mandamiento en su contexto para agradar al Eterno. Y si eso va en contra de lo que la denominación nos dice, pues entonces, pues, ¿qué se va a hacer? El que gana va a ser el Eterno, no va a ser denominación. Entonces, este tema, por ejemplo, es uno que levanta tantas dudas, tantas preguntas y causa mucho caos dentro de lo que es la mentalidad teológica de las denominaciones, porque los temas que estamos cubriendo en realidad no se estudian, no lo verifican. Si les pregunto a todos ustedes, y no requiere una respuesta, pero es una pregunta de cuánto tiempo le dedicaron al templo, le dedicaron al templo esta semana nada más a estudiar los sacrificios, cuál es la diferencia entre el Tamid y Asham, entre lo que es el Shelamim y el Minhag, diferentes tipos de sacrificio y ofrenda, cuántos diferentes tipos de presentación de panes hay en la Biblia y en el templo. No vamos a entender eso, porque a nosotros no nos han enseñado estas cosas de acuerdo a lo que nosotros pensamos del Nuevo Testamento, porque ya la ley, de acuerdo a la dogma, ha sido anulada. El templo está destruido, ya nada de eso es válido. Entonces, no entendemos la diferencia entre lo que es redención, santificación, reconciliación. Entonces, lo que vamos a hacer hoy, vamos a tratar de establecer una base. Y voy a ir lento porque no quiero apresurarme de tal forma que le doy mucha información, mucha información, mucha información, pero después no entendemos nada. ¿Ok? Si tenemos que terminar esto en 2 semanas, lo hacemos, pero quiero hacerlo bien. Porque yo sé que aquí, hoy, hay una expresión en inglés que dice, we're going to kill the sacred cows, que vamos a matar las vacas sagradas de la denominación. Y no, mi intención no es traer controversia. Mi intención es traer un contexto del área que yo llevo estudiando y conectando con la información que tenemos acá. ¿Ok? Entonces, el libro de Hebreos o la carta a los Hebreos tiene que ver con el día de expiación. Por cierto, hemos encontrado que el día de expiación de ese libro ahora se conecta con no solamente cualquier día de expiación. Todos los años había un Yom HaKippurim, un día de expiación en Israel. Es el día más santo, es el día de alto nivel de Kedushá, de santidad, y es el día cuando el sumo sacerdote se convierte como Adán en la tierra, entrando al jardín en Edén de nuevo. ¿Ok? Entrando al jardín. La tipología,
la, la, met- las metáforas que representa el día de expiación con la humanidad entera siendo representada por Adán, entrando al lugar santísimo que representa el trono de Elohim o el Edén, el lugar santísimo donde el Eterno moraba con Israel. Todo eso tiene una prefigura, ¿no? Entonces, lo que encontramos nosotros, si vamos a sus Biblias, busquen en su Biblia en Hebreos capítulo 9, versículo 22. Y esto lo voy a presentar en el tema de la semana que viene, si no terminamos esto hoy, ¿no? Pero en Hebreos capítulo 9, versículo 22, y ya yo había presentado esto anteriormente, pero lo quiero conectar con este estudio. Hemos encontrado, de acuerdo a la información, que el libro, la carta a los Hebreos, que fue escrita desde Italia, durante el tiempo cuando los romanos estaban atacando a Jerusalén y inmediatamente próximo iban a destruir el templo. Quiere decir que la carta a los hebreos desde Roma fue escrita a una audiencia cuando estaba ocurriendo lo peor que puede ocurrirle a un pueblo en el antiguo Medio Oriente. Era destrucción del templo. Porque si con la destrucción del templo implicaba que ya tu Dios no tenía poder, que ya tu Dios no tenía autoridad en la tierra, que ya tu Dios estaba en vergüenza, que no tenías una forma de conectarte entre el cielo y la tierra, no tenías mediador, no tenías nada. Quiere decir que la carta a los hebreos en realidad es una carta de consuelo, tratando de consolar al pueblo en la dispersión, a los hijos de Israel que están entrando y a los gentiles que se están injertando como Israel ahora, para que entendieran que tenemos acceso al Todopoderoso a través de un sumo sacerdote. Pero lo que hemos encontrado en el estudio que venimos haciendo, un grupo de personas que estamos estudiando juntos, que esto no lo encontré yo solo, esto lo encontramos entre 4 o 5 personas que estamos estudiando lo mismo, lo hemos verificado, es que en el versículo 22, el capítulo 9 habla del día de expiación, pero el versículo 22 es algo impresionante, la evidencia que tenemos allá, que nos ayuda a ser más preciso al contexto del libro de los Hebreos o la carta de los Hebreos. Dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. En algunas de sus Biblias dice perdón de pecados, pero la palabra pecados no aparece en el texto griego, en el textus receptus no aparece. La palabra también que se usa en español es remisión. La palabra remisión que se utiliza en ese contexto, en ese versículo, es la palabra griega aphisis. La palabra aphisis la consigues 50 veces en la Torá y en la Torá lo consigues 50 veces. ¿Ok? De esas 50 veces, 25 veces está conectada con el capítulo 25 y 27 del libro de Levítico, que habla acerca del día de jubileo. Quiere decir, y 5 veces se encuentra en el capítulo 10 y capítulo 15 del libro de Deuteronomio, que habla acerca del perdón de las deudas en el año de Shemitah, de la Shemitah, son 7 años de descanso a la tierra o dejar a los siervos libres. Quiere decir, hermanos, que ahora el libro de Hebreos o la carta a los Hebreos, mejor dicho, es una carta dirigida al consuelo del pueblo. ¿Cómo es que el Eterno estableció un sumo sacerdote para que intercediera por nosotros en el cielo? Porque Yeshua no tenía jurisdicción en la tierra. Explico. La jurisdicción que el Eterno le había dado se la dio a los levitas en la tierra y a los sacerdotes. Esto es algo que tenemos que entender. Ya lo he explicado tantas veces, pero si no lo entendemos de ese punto, no va a tener lógica. ¿Okay? La jurisdicción y autoridad para tener soberanía, para tener autoridad sobre las fiestas, para tener autoridad sobre el calendario, sobre la ley, sobre todas estas cosas fue dada a los hijos de Leví. Vamos a leer el capítulo 18 de Números, versículo 1 al 6. Quiero que noten, por favor, lo que dice aquí en referencia a lo que es
Jurisdicción. ¿Quiénes tienen la autoridad de manejar, de manipular la sangre en la tierra? Porque la clave aquí, los sacrificios, no era la muerte del animal. La clave de los sacrificios era la sangre. ¿Quién manipulaba la sangre? Ningún israelita podía manipular la sangre, ningún levita podía manipular la sangre. Solo los hijos de Aarón, los sacerdotes, los cohenim, que son levitas, pero no todos los levitas son sumos sacerdotes o sacerdotes, ¿ok? Entonces, en Números capítulo 18, versículo 1 al 6, quiero que pongan atención acerca de quién se le ha dado la jurisdicción para que tengan al tanto el servicio del templo, el altar y esas cosas, ¿ok? Dice, Adonai dijo a Aarón, tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo llevaréis el pecado del santuario, y tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio. ¿Ve? Quiere decir que los hijos de Aarón son los que llevan ahora el pecado. Ellos tienen la responsabilidad de mantenerse de ellos limpios y que ellos toman la responsabilidad de todo el pueblo si ellos pecan. ¿Okay? Lo que se llama honor y vergüenza, honor colectivo, honor y honor individual. ¿Okay? Dice, y a tus hermanos también, la tribu de Leví, la tribu de tu padre, haz que se acerquen a ti y se junten contigo y te servirán. Y tú y tus hijos contigo serviréis delante del tabernáculo del testimonio y guardarán lo que te ordene y el cargo de todo el tabernáculo. Mas no se acercarán, oigan esto, los levitas no se pueden acercar a estas cosas, a los utensilios santos, ni al altar, para que no mueran ellos y vosotros. Quiere decir que los levitas solamente podían llegar hasta cierto lugar, y esto es importante, porque si entendemos lo que es Kedushá, santidad, los perímetros de santidad en la Biblia, entonces nosotros no vamos a seguir diciendo que tenemos acceso al lugar santísimo, que nosotros podemos entrar al lugar santísimo, porque ni los mismos levitas podían entrar al área de los sacerdotes. Y los sacerdotes no podían entrar al lugar santísimo si no era el hijo de Aarón, de una familia específica. Entonces, tenemos que considerar, estudiar lo que es santidad, Kedushá, y donde los perímetros de santidad en el templo. Dice, versículo 4. Se juntarán pues contigo y tendrán el cargo del tabernáculo de reunión en todo el servicio del tabernáculo. Ningún extraño se ha de acercar a vosotros, y tendréis el cuidado del santuario y el cuidado del altar, para que no venga más la ira sobre los hijos de Israel. Versículo 6. Pero porque he aquí, yo he tomado a vuestros hermanos los levitas de entre los hijos de Israel, dados a vosotros en don a Yahweh, para que sirvan en el ministerio del tabernáculo de reunión. Mas tú, Aarón, y tus hijos, los hijos de Aarón, contigo guardarán vuestro sacerdocio en todo lo relacionado con el altar, el velo adentro, y ministraréis. Yo os he dado en don, eso es un regalo. Nadie puede quitarle el regalo a los hijos de Aarón. Cuando una persona dice que ya Dios eliminó el sistema levítico y utilizan el libro de Hebreos como base en eso, está llamando a Dios mentiroso. Porque Dios no ha cambiado su mente y Él no es hijo de hombre para que mienta. Quiere decir que nosotros estamos mal entendiendo a Hebreos capítulo 7, cuando habla acerca que demandaba cambiar el sacerdocio. Entonces, claramente, el apóstol que escribió la carta a los hebreos no puede ir en contra del mandamiento. Pues voy a mostrarle algo acá. Voy a regresar a ese capítulo. Y por cierto, he encontrado que si voy muy rápido en esto, yo tengo una tendencia de ir muy rápido y a veces pues la gente se confunde porque como lo entiendo y lo puedo, ¿cómo te explico? Como lo entiendo y estoy claro acerca de algunas cosas en referencia a su contexto, tengo que aprender a entender que no todo el mundo se enfoca en esas áreas, no que no lo son importantes o que no quieran entenderlo, sino que no nos enfocamos en esa área y a veces pues se nos pasa por alto. Pero dice Hebreos capítulo 7, muchas personas se enfocan en este versículo para decir que ya los sacerdotes y los levitas ya no existen.
Pues si la perfección fuera por el servicio, por el sacerdocio levítico, ¿por qué bajo él recibió la ley eso? ¿Qué necesidad hubiera aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec? Versículo 12. Porque cambiado el sacerdocio necesario que haya también cambio de ley. De ahí el versículo 12, cuando en realidad el contexto es el sumo sacerdocio, utilizan para decir que ya el servicio del templo ya ha sido eliminado, que ahora es una abominación. Pero la Torá, que prevalece para siempre, nos dice lo opuesto, que el Eterno le ha dado el sacerdocio como un don, el don de Adonai, para que sirvan en el ministerio del tabernáculo de reunión. Dice, mas tú y tu, versículo 7, capítulo 18 de Números, mas tú y tus hijos contigo guardaréis vuestro sacerdocio en todo relacionado con el altar, el velo adentro, y ministraréis. Yo os he dado el don, el regalo del servicio de vuestro sacerdocio, y el extraño que se acerque morirá. Oigan esto. Mas Adonai dijo a Aarón, he aquí yo te he dado también el cuidado de mis ofrendas. Todas las cosas consagradas de los hijos de Israel te he dado por razón de la unción, y a tus hijos por estatuto perpetuo. Dice el versículo 9, esto será tuyo de la ofrenda de las cosas santas, reservada del fuego, toda ofrenda de ellos, todo presente suyo y toda expiación por el pecado de ellos. Quiere decir que el Eterno le ha dado todas estas cosas a ellos como un regalo, para que entonces ahora nosotros digamos que ya Yeshua murió, resucitó y el templo fue eliminado, el sacerdocio fue eliminado, todo fue eliminado. Hermanos, no se alinea con la información. 40 años después que Yeshua murió, resucitó, el templo estuvo vigente. Ahora, vamos a comenzar. En Hebreos, capítulo 8, versículo 7. Muchas personas utilizan este versículo porque en sus Biblias, desafortunadamente, aparece una palabra añadida, no todas las Biblias en español, por cierto, solamente en algunas. Dice, en verdad, si el primer pacto no hubiera tenido terreno para encontrarle defectos, no hubiera sido necesario un segundo. El problema es que la palabra pacto no se encuentra en el griego. Se lo voy a enseñar. Lo que estamos viendo aquí es una imagen de un programa de Biblia que yo tengo, se llama Logos. Y yo quiero que sigan la flechita. Está en inglés, pero ya yo leí el versículo. Dice el versículo 7 que ven en la imagen. Si vemos el versículo 6. Hermano Rico, no se ve ninguna imagen. Ok. Vamos a ver aquí. A ver si puedo poner PowerPoint. Ok, ahora se ve. Todavía no se ve. Vamos a ver, dame un segundo. Ahora sí. Ahora, ¿verdad? Anteriormente en todo esto, no me veía yo, no sabía nada. Solo tú, pero la pantalla no. Ok, perfecto. Ok, ahora, ¿ves? Yo quiero que ustedes noten que la palabra convenio en el versículo 7 está en inglés, pero quiero que noten la palabra convenio, que lo puse amarillo y azulito, ¿no? La palabra convenio azul. La flecha que va bajando dice convenio. Pero no hay nada. En la parte de abajo de la imagen es el programa que tiene las letras, cada palabra en griego. Cuando yo le pegué a la palabra convenio, covenant, lo de abajo que usted ve esa flecha, no se ve nada. Quiere decir que en el griego no está la palabra convenio. Ahora, en el versículo 6, donde se encuentra amarillo, allí se ve la palabra convenio. Si ven la flecha, la palabra es diathike en griego. Diathike, ¿ok? Que es convenio. Quiere decir que en sus Biblias, cuando vemos este versículo en Hebreos capítulo 8, versículo 7, en verdad el primer pacto, la palabra pacto no aparece en el texto. Quiere decir
que tenemos y debemos nosotros remover. Si su Biblia tiene la palabra pacto, táchela, porque no está en el griego. Fue añadida, está italizada en el inglés, está italizada. Entonces, estamos viendo nosotros que una palabra mal puesta en un texto cambia la teología y el contexto de toda la carta. Porque casi todas las personas que generalmente leen el libro de Hebreos, que no quieren saber nada del servicio al templo, te citan Hebreos capítulo 8, versículo 7. Pero vamos a leerlo ahora sin la palabra pacto, solamente el texto como dice. En verdad, si el primer no hubiera tenido terreno para encontrarle defectos, no hubiera sido necesario un segundo. Quiere decir que ahora no hay manera de entender el contexto, porque si removemos la palabra pacto, que por cierto no se encuentra en el griego, no vamos a tener ahora una base de apuntar. Tenemos que leer el capítulo 1 al 8. Porque recuerden, en el capítulo 8, versículo 1 dice que es un resumen de lo que vienen hablando. Que ese versículo, con esa palabra añadida que no está en el griego, cambia todo el contexto del capítulo. Específicamente con personas que no estudian el servicio del templo. Entonces, el orden de Melquisedec, ¿qué viene al caso todo esto? Significa rey de justicia, rey de paz. Interesante que estaba leyendo el libro por John Walton. Este libro que tengo acá de John Walton. Se llama El mundo perdido de Adán y Eva. Espectacular el libro. Y algo, mientras estaba leyéndolo, porque él tiene dos libros, tiene El mundo perdido de Génesis 1 y leí los otros días y estoy leyendo este. Entonces, él hizo un punto bien interesante que es verificado, ¿no? A través de lo que es la evidencia y lo que es la historia. Aquí nos dice en la página 97 y 98 del libro de John Walton, El mundo perdido de Adán y Eva, que el contexto de Melquisedec, aunque aparece solamente 3 veces en la Biblia, en Salmos 110, 2 veces aparece en la Biblia, y en Génesis capítulo 14. Pero que en el tiempo de los asmonianos, ellos utilizaron el punto de vista de Melquisedec. Los asmonianos eran una familia sacerdotal que defendieron la integridad del templo en contra de los griegos, que de ahí donde sale el libro de Macabeos, ¿no? Pero ellos, para convertirse en reyes, que era en contra de la Torá, porque la Torá habla acerca del rey de la línea de David y el sumo sacerdote de la línea de Aarón. Los define, los separa. El Eterno se suponía que fuera el rey de Israel desde el tiempo que salieron de Egipto. Pero aquí vemos que cuando ellos pidieron un rey en Saúl, que Dios le dio a Saúl, pues ahí se separó. Ellos rechazaron al Eterno como un rey, pidieron un hombre que fuera la representación de ese rey en la tierra. Entonces, aquí vemos que en el tiempo de los asmonianos fue cuando se levantó la idea de ellos decir, vamos a justificarnos nosotros a ser reyes, porque en la Biblia nos habla en 2 lugares donde el Eterno habla de que había Melquisedec, que era rey de justicia. Y como ellos fueron hombres de justicia cuando se levantaron y preservaron la integridad del templo, pues ellos usurparon la línea de David, usurparon el reinado, usurparon la autoridad que el Eterno le había dado a los hijos de David para ser reyes, y los asmonianos se convirtieron en reyes y sacerdotes, que va en contra de la Torá en la tierra. ¿Ok? En la tierra. Después, más tarde, la comunidad de Qumran, habla acerca de Melquisedec. Por cierto, es interesante porque la comunidad de Qumran pensaban que Salmos capítulo 7, versículo 8 y 9 y Salmos capítulo 8, versículo 82, versículo 1 estaba asociado, pensaban que estaba asociado con Melquisedec. Ahora, el Qumran, ellos pensaban en el príncipe de la luz, pero de acuerdo a ellos, al Qumran, que no creían en Yeshua, ellos pensaban que era que Miguel, el arcángel Miguel. Por eso hay una religión que dice que era Miguel, que era el Mesías.
como decimos en Puerto Rico, que es revolú. ¿Ok? Entonces, dice que era descrito como el redentor, una figura de redentora del cielo. Eso es lo que creían el Qumran, que el Mesías, el príncipe de luz, Melquisedec, provenía de Dios Todopoderoso y que era uh, uh, una figura redentora del cielo, líder de las fuerzas de la luz, que traía release, que traía remisión, que traía perdón, pero ¿de qué deuda? Del pecado que nos mantenía fuera del jardín. Y el jardín hay vida eterna. Está hablando de lo mismo. Por eso es que el escritor del libro de Hebreos está conectando a Yeshua con ese Melquisedec. Me sigue con la figura de Melquisedec. El Qumran pensaba que era Miguel. Yo no pienso que es Miguel, el arcángel Miguel. No, yo pienso que es Yeshua. Pero ellos pensaban que era un arcángel, el príncipe de luz. Pero nosotros sabemos que es Yeshua, que es el príncipe de la luz, que es el príncipe de la presencia, que es el que los guió en el desierto, que fue el que estuvo en la montaña cuando dio el mandamiento. Quiere decir que cada sector de ese momento, el Qumran y después los asmonianos y ahora el escritor del libro de Hebreo está utilizando la figura de un rey de justicia y en este caso conectando a Yeshua como ese Melquisedec, porque Melquisedec es un tipo de orden, no es una persona. Entonces es muy importante entenderlo, porque el libro de Hebreo nos lo dice, que él vino en la similitud de Melquisedec. Muchas personas piensan que Yeshua es Melquisedec. Yo pienso que viene en la figura, en el orden, de acuerdo a lo que la Biblia nos dice. Tenemos que definir términos. Entonces, el Qumran pensaba que esta persona era Miguel. Yo pienso que es Yeshua. El judaísmo piensa, se encuentra en Talmud Nedarim 32b y en el Targum Neofiti de Melquisedec lo mencionan como Sem, el hijo de Noah, de Noah, sí, de Noé. Es interesante que Filo de Alexandria, que era un sacerdote, él dice y consideraba a Melquisedec como el logos, como la memra en arameo, el logos que representa el verbo. Es interesante. ¿Por qué les menciono estas cosas? Porque ahora vemos cómo es que en el primer siglo el escritor del libro de Hebreos, de la carta a los Hebreos, está haciendo un alto contenido o una conexión del atributo de lo que se conoce como Melquisedec, rey de justicia, ¿ok? Y lo está conectando con Yeshua. Él está descartando que el Qumran lo está conectando con tal arcángel Miguel. Él está descartando de que los asmonianos usurparon la autoridad de la tribu de David y utilizó a los versículos que tienen que ver con Melquisedec como una justificación para ellos usurpar el reinado y convertirse en rey y sacerdotes. Entonces, el libro de Hebreos ahora tiene un contexto mayor. ¿Por qué? Porque ahora te está haciendo una conexión de quién es Yeshua y está utilizando ahora dónde puede hacerlo. Mira qué interesante. Si vamos al libro de Hebreos, capítulo 8, versículo 4, y lo vamos a cubrir, pero ahora mismo está la introducción. Todo esto es introducción. Dice, voy a leer el versículo 3 y el versículo 4 para contexto. Dice, porque todo sumo sacerdote, el contexto es el sumo sacerdocio, no los levitas regulares, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Versículo 4 es la clave. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan la ofrenda según la Torá. Quiere decir que el escritor del libro de Hebreos entendía la jurisdicción bíblica. El escritor de Hebreos sabía que la autoridad de jurisdicción de trabajar en el templo le pertenecía a los hijos de Aarón y a los levitas. Él nunca usurpó. Esa es la diferencia entre Yeshua
y el escritor del libro de los Hebreos, que nunca usurparon la autoridad que el Eterno mismo le había dado a los levitas. Es algo bien interesante que nunca en realidad había conectado hasta en estos estudios que estoy haciendo ahora, porque regresé a buscar más información del tema y me estoy dando cuenta que el orden del libro de Hebreos es espectacular en la forma que presenta Yeshua. No está usurpando en ningún momento la autoridad. ¿Por qué? Porque los levitas y los sacerdotes de Aarón no tienen jurisdicción en el cielo. Ellos no pueden oficiar en el tabernáculo celestial. Está fuera de su lugar. ¿Ok? Yeshua, porque viene de la tribu de David. Ah, pero rico, que la mamá era familia de Elizabeth, hermanos, por favor. En la Biblia, tú solamente podías ser un sacerdote si tu padre era sacerdote. Es paternal, no es por la madre, es paternal. ¿Ok? Esto es importante. Ok, entonces, aunque María hubiera sido descendencia de Aarón, no importa. Eso es irrelevante de acuerdo a la Torá, porque viene de acuerdo al paternal, a lo que el papá. ¿Ok? Y en este caso sabemos que José no era hijo de Aarón, José era hijo de David. Por eso la genealogía lo pinta de esa forma, lo presenta de esa forma. Y entonces, regresamos a lo que hablé la semana pasada, que 40 días Yeshua se encuentra en la tierra después que resucita. Okay. Y nunca entraron al templo y dijeron, ok, ahora yo soy el orden de Melquisedec, ahora yo soy el sumo sacerdote, ahora ustedes ninguno vale la pena, sálganse de aquí y yo voy a entrar al lugar santísimo. Ni Yeshua, ni los hijos, ni los discípulos, nadie que se encontraba con el Mesías entró a los lugares del templo donde no era permitido que un israelita pudiera entrar. ¿Ok? Entonces la pregunta es, ¿por qué Yeshua no entró al lugar santísimo después que resucitó en la tierra? Porque de acuerdo a la Torá, no tenía la jurisdicción en la tierra. Y esto es algo que las personas a veces no entienden, que aunque Yeshua es el Hijo del Todopoderoso, él nunca usurpó la autoridad que el Padre le había dado o la autoridad de los levitas y los sacerdotes. Ahora, él habló en contra de la corrupción del templo, específicamente la línea de Aarón. ¿Okay? Entonces, el sacerdocio de Melquisedec se remonta a Adán. El judaísmo, ellos mencionan, no dice Melquisedec, pero dicen que Adán era el primer rey y sacerdote. ¿Ok? Hay una enseñanza que el primogénito de cada familia estaba originalmente en el papel de sacerdote, y eso es verdad. Tras el pecado del becerro de oro, este sacerdocio se contaminó y fue entregado a los levitas. Este principio también se enseña en la carta a los hebreos. Ahora, muchas personas utilizan eso para decir, viste, que ya eso fue cambiado. No, recuérdate que es la primogenitura, ¿ok? La Biblia nos dice que ahora los hijos de Aarón y los levitas son los primogénitos, que él tomó a ellos como primogénitos de los hijos de Israel. Quiere decir que el rol que el Eterno le había dado a Israel para que fueran una representación del Eterno en la tierra, que pudieran ser benefactores y ser una nación de reyes y sacerdotes. Cuando ellos pecaron el becerro de oro, ahora ellos dijeron, ok, ya tú no puedes manejar esa posición porque caíste en idolatría, que es una afrenta al convenio. Entonces se lo va a dar a los que fueron leales, a los levitas. Pero no quiere decir que el Eterno no está tratando de restaurar la identidad de Israel como si fuera la imagen del Dios invisible. En otra palabra, restaurando a Adán en la tierra. Adán era un rey y vendría siendo un sacerdote para toda la humanidad. Esa es la función de Israel, que fuera un Adán en la tierra de nuevo. Y ellos adoraron a lo creado en vez de adorar al creador. Y por eso es que los levitas se convierten ahora en la prefigura de Adán. El sumo sacerdote en la prefigura de Adán. Por eso es que que el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Porque eso nos enseñaba que una vez al año el Eterno estaba abriendo la puerta al cielo, la puerta al Edén de nuevo, y que había un hombre, porque en Números capítulo 18, versículo 1 al 7 nos dice que el sumo sacerdote, los hijos de Aarón, van a tomar el pecado de todo el pueblo. Quiere decir que ahora en el día de expiación,
ese día el sumo sacerdote podía entrar a la presencia del Eterno vestido de blanco solamente, como si fuera como el hijo de luz, como el príncipe de la presencia, para interceder por todo Israel y toda la humanidad. ¿Ok? Entonces, en Isaías capítulo 61, versículo 1 y 2, nos dice, el espíritu de Adonai está sobre mí. Por lo tanto, me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres y me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y vista renovada a los ciegos. Mira qué interesante que en el Qumran, en el texto del Qumran, nosotros vemos, se llama el texto de Melquisedec en las cartas del Qumran. Ellos dicen en el versículo 2, a proclamar el año del favor de Adonai. Ellos le cambiaron la palabra Adonai y pusieron Melquisedec. Pero yo quiero hacer una conexión que va a atarse con lo que le dije anteriormente en Hebreos capítulo 9, versículo 22. ¿Recuerdan cuando le dije que la palabra remisión representa afices en griego? Cuando la palabra afices la trazan al Septuaginta, que fue cuando los 70 líderes y rabinos de Israel hicieron traducción del hebreo al griego. Cuando se traza la palabra afices del Nuevo Testamento al Septuaginta, y después se convierte al hebreo, la conexión es jubileo. Y aquí vemos en el versículo 1 de Isaías que dice, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos. Esa es la palabra yoveo, la palabra jubileo. Quiere decir que Isaías 61, Lucas capítulo 4, versículo 18 y 19, cuando Yeshua se levantó en la sinagoga y leyó de este versículo, él se está proclamando como el Hijo de Justicia, como el príncipe de luz, como el que iba a interceder por Israel. ¿Me está siguiendo? Como el Mesías. Y dice, y el Qumran, aquí no lo dice porque este es el texto, pero en el texto de Melquisedec, del Qumran de Isaías, ellos le añadieron la palabra Melquisedec, a proclamar el año del favor de Melquisedec. Hermano, mire, para que un judío, especialmente en Qumran, que eran Kohenim, que eran sacerdotes saduceos, no eran saduceos, eran de Sadoc, pero que ellos se habían removido de Jerusalén por la corrupción que había en Jerusalén, se fueron a las montañas allá del Qumran, pues ellos, para cambiar el nombre de Yorrebabe, ponme en silencio los teléfonos, por favor. Ok, si para cambiar el nombre de Yorrebabe y poner Melquisedec, para eso uno no cambia el nombre del Eterno por cualquier cosa. Quiere decir que la raíz del entendimiento de la comunidad del Qumran en referencia a lo que representaba Isaías estaba bien claro. Y el escritor del libro de Hebreos entendía estas cosas. Él está diciendo, los amonianos pensaban que eran macabeos que se podían convertir en reyes y sacerdotes. Equivocados. El Qumran pensaba que era Miguel, el arcángel Miguel, que era Melquisedec. Errados. Ahora el libro de Hebreos te está diciendo, es Yeshua, que viene del orden y la similitud del rey de justicia de Melquisedec. ¿Ok? En Génesis capítulo 14, versículo 18 y 19 es el único lugar en la Torá que habla acerca de lo que se llama Melquisedec. Hermanos, y la razón por qué estoy enseñando de esto es porque hoy día hay una herejía, y lo voy a decir bien claro. Hay una herejía que se está surgiendo por allá, que están diciendo que ahora todo el mundo es del orden de Melquisedec y que los levitas ya no existen, que no están abolidos, que están excluidos, que ya el templo, eso es una abominación, que el próximo templo va a ser del anticristo, que eso ya, por favor, hermanos, el templo fue establecido por el Eterno. El sacerdocio fue establecido por el Eterno. De que el oficio fue corrupto, el oficio no, que las personas oficiando dentro de ese oficio se corrompieron es otra cosa. Pero lo que el Eterno da por un regalo, porque es un don, no puede ser revocado. Entonces, si nosotros decimos que ahora nosotros somos Melquisedec, en el orden de Melquisedec, estamos usurpando algo que en ningún lugar en la Biblia lo dice.
No hay un versículo, y quiero que verifiquen esto, no me crean a mí, verifíquenlo. No hay ningún lugar en el Nuevo Testamento no hay ningún lugar que diga literalmente, quiero que pongan atención el vocabulario que estoy utilizando, porque me van a citar Apocalipsis, me van a citar Primera de Pedro, me van a citar versículos sin contexto, pero en ninguno de esos versículos dice que somos sacerdotes en el orden de Melquisedec. ¿Ok? La pregunta es esta. ¿Dónde aparece en el Brit Hadashah, en el Pacto Renovado, las cartas apostólicas o el Nuevo Testamento, si usted lo conoce de esta forma, donde dice literalmente que ahora nosotros, somos sacerdotes en el orden de Melquisedec? En ningún lugar lo dice. Ahora, nos dice que Yeshua, nuestro Mesías y el Hijo del Dios viviente, viene en la similitud y el orden de Melquisedec. No dice que Yeshua es Melquisedec. En otras palabras, Melquisedec no es una persona. Melquisedec es un título de un rol y Yeshua está cumpliendo ese rol y se le ha dado ese título. ¿Ok? Y eso es algo que tenemos que entender, hermano. Mire, yo antes enseñaba que todos estábamos en el orden de Melquisedec. Yo lo enseñé por mucho tiempo porque no entendía alguna dinámica. Cuando lo pude entender en su contexto, tuve que cambiar. Y yo no tengo ningún problema en cambiar. ¿Ok? Vamos a continuar. Todos los levitas o todos los sumos sacerdotes son levitas, pero no todos los levitas son sumos sacerdotes. Hermano, mire, si no están de acuerdo conmigo, no hay ningún problema. Lo que sí les pido es que me brindan la oportunidad de poder continuar a establecer el tema para que podamos nosotros ser siendo educados y edificados. Amén. La idea es edificándonos. No es probar que yo estoy correcto y ustedes están mal. Vamos a ser sabios, a escuchar, lentos para rechazar y rápidos para escuchar. ¿Ok? Todos los sumos sacerdotes son levitas, pero no todos los levitas son sumos sacerdotes. ¿Cuál fue el único sacrificio entonces que no fue aceptado por los 40 años? Vamos a establecer una primicia legal. Si vamos al capítulo 21 del libro de Hechos, vamos a usar la Biblia como, como una forma de verificar información. Debe ser así siempre, ¿no? Santiago le dice a Pablo, vamos a leerlo aquí, el versículo 20 en adelante, cuando a Pablo se le llamó para que subiera a Jerusalén, porque se le había acusado de que él estaba enseñando entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circuncidan a sus hijos ni observen las costumbres. Entonces, en el versículo 23 y 24 dice esta forma del capítulo 21 de Hechos. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. El voto es nazareno. El voto nazareno. Cada persona tenía que traer 3 animales y una canasta de pan sin levadura. Esto ocurrió 28 años después que Yeshua murió y resucitó a los muertos. Murió y resucitó. Entonces, dice, tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Está guardando la ley, el templo estaba vigente, ese momento, ¿ok? Porque el templo no había sido destruido. El versículo 26 dice, entonces Pablo tomando consigo aquellos hombres el día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de purificación, cuando había de presentarse la ofrenda para cada uno de ellos. Quiere decir que Pablo pagó por 15 animales, en Números capítulo 6 nos dice exactamente qué tipo de animales y una canasta de pan sin levadura él pudo hacer para ofrenda. La ofrenda que dio no es para el día de expiación. La ofrenda que él dio es para un voto que él hizo. Ahora, el día de el libro de Hebreos
en mi opinión, de acuerdo a la evidencia, debiera estudiarse en el contexto del día de expiación y los sacrificios que se llevaban a cabo en ese día, ¿okay? En el día de expiación. No estamos hablando de los 364 otros días. Vamos a decir que el calendario bíblico en aquel tiempo no era 365 días, pero eso no viene al caso. Vamos a utilizar el vocabulario que estamos usando hoy. El día de expiación tiene que ver con un día de los 365 días que tenemos hoy en el calendario, en el año secular. ¿Okay? Muchas personas cuando hablan de Yeshua como el último sacrificio están incluyendo a todas las ofrendas que se hacían durante el año, cuando en realidad las ofrendas que se hacían durante el año no todas eran para pecado, habían de paz, habían de agradecimiento, pero el día de expiación es las ofrendas que se hacían en ese día. El libro de Hebreos capítulo 9 está hablando de las ofrendas que se hacían solamente en el día de expiación. ¿Cuántos animales se mataban en el día de expiación, hermanos? Mire, hay un libro que se llama The Colorful Ceremonies of the Beit HaMikdash. Este libro es espectacular. Este libro te dice paso por paso, en la página 127, te habla exactamente paso por paso lo que hacía el sumo sacerdote en el día de expiación. Paso por paso. Todos los pasos. Te explica todo. Cómo entraba, subía al altar, cómo subía al lugar santísimo. Le voy a enseñar una fotico aquí rapidito. Espero que la puedan ver bien. Te explica todo. Habían 15 animales que se sacrificaban en el día de expiación. 15. Y esos animales eran pagados por el sumo sacerdote. Lo pagaba el sumo sacerdote. Recuerden, hermanos, no estamos hablando de los sacrificios durante el resto del año. Estamos hablando de los sacrificios en ese día. Ese es el contexto del libro de Hebreos, capítulo 9. ¿Ok? Entonces, aquí te dice exactamente la preparación, cada paso, lo que se hacía antes del día de expiación, la madera, el puente que tenía que construir, la vestimenta del sumo sacerdote, la primera inmersión, el Kiddush, cómo mataban, todo eso, las ofrendas tamid, había una ofrenda que se hacía ese día, se mataban, te dice cómo lo hacían. Cada paso se encuentra aquí. 15 o 16 animales que se mataban en ese día. ¿Ok? Muchas personas hablan del libro de Hebreos y nunca, si tú le preguntas cuántos animales se sacrificaban o se ofrecían en el día de expiación, no tienen la menor idea. Cuando, por cierto, eso es algo que, esa es mi brújula, como decimos nosotros acá, mi brújula para entender en qué dirección yo tengo que ir cuando hablo con personas acerca del libro de Hebreos. Yo les pregunto, hermanos, ¿ustedes han considerado el libro de Hebreos en el contexto del día de expiación? Me dicen que no. No, pero que ya todos los sacrificios fueron eliminados. Y yo le digo, bueno, ¿usted sabe cuántos animales se ofrecían en el día de expiación en el capítulo 9? No tenían idea. No porque no son personas que no son sabias o inteligentes, sino que no están enfocados en estudiar esos puntos. Entonces, ponemos todos en un lugar y tiramos todo por la ventana. Y aquí hay un problema. El Talmud nos deja saber a nosotros en Yomá 67a, dice esto. Nuestros rabinos enseñaron, en un principio ataban el hilo de lana carmesí a la entrada del ulam. El ulam es el vestíbulo que conduce al interior del templo. El ulam sin esto. Y se convertía en blanco y se regocijaban. Si no se convertía en blanco, se entristecían y se avergonzaban. Acto seguido se disponía a atarlo dentro de la entrada del ulam. Pero si se asomaban para ver si se convertía en blanco, entonces se regocijaban. Mientras que si no se convertía en blanco, se entristecían y se avergonzaban. ¿Ok? Quiere decir, hermanos, que ellos sabían que habían unos milagros que ocurrían todos los años en el día de expiación. Uno, el hilo carmesí se convertía a blanco. Eso es lo que Isaías capítulo 1 nos está diciendo. Vamos a razonar juntos. Si tus pecados son con la carmesí, te lo voy a hacer blanco con la nieve. Eso es tomando de lo que había en el templo, la entrada del templo, cuando en el día de expiación, si el Eterno perdonaba el pecado de Israel, entonces se convertía a blanco supernaturalmente. Esa es la forma de ellos saber. ¿Okay? Después que Yeshua murió,
en Pascua de ese año 30, 40 años corridos hasta la destrucción del templo, ese hilo carmesí nunca se convirtió blanco de nuevo. También hubo cuando ellos tomaban la suerte. Había una suerte que se hacía por el carnero, ¿no? Cuando echaban suerte caía a la mano derecha o a la mano izquierda. Después que Yeshua murió, ese día, después que Yeshua murió, en ese día de Pesach, el próximo Yom HaKippurim, la suerte que caía a la mano derecha para el carnero que iba hacia el Eterno, nunca cayó a la mano derecha. Son dos suertes, ¿ok? 50-50%. El 100% de las veces, después que Yeshua muere, cada día de expiación, la suerte para el Señor que caía antes a la mano derecha, siempre cayó a la mano izquierda. Ellos sabían que había un problema allí. Otra cosa, la puerta del templo comenzó a abrirse sola. Esa puerta que vemos aquí se comenzaba a abrirse sola. Y también la menorá, la luz principal, la del centro, que es la shamash, que representa al siervo, se apagaba. Esa se mantenía encendida 24 horas al día. Esa se apagaba todos los días. Quiere decir que el mismo judaísmo entiende que después del gran terremoto, el próximo Yom Kippur, esos milagros dejaron de ocurrir. ¿Por qué esto es importante? Porque ese terremoto ocurrió cuando Yeshua murió, que el velo fue rasgado. ¿Ok? Entonces estamos viendo una evidencia después de otra. Ahora vamos a hablar acerca de los 5 básicos sacrificios. Porque si entramos al libro de Hebreos y no hablamos acerca de los sacrificios básicos, no vamos a entender esto. Se encuentra la palabra olá, la ofrenda quemada en su totalidad. Es una ofrenda voluntaria. Esta ofrenda es de agradecimiento. Eso lo atrae la persona durante el año. En el día de expiación, ninguna persona de Israel podía traer ninguno de esos sacrificios. Okay, solamente el sumo sacerdote podía hacerlo a través de él siendo representación de todo Israel, el representador de todo Israel. El minja es la ofrenda de harina, es ofrenda voluntaria, no tiene sangre. Por eso el judaísmo, cuando habla con los cristianos, por eso es que los cristianos siempre están cayéndose de cabeza cuando hablan con los judíos. ¿Por qué? Porque no conocen el sistema de ofrendas. Entonces, si tú dices que ya Cristo eliminó todos los sacrificios y su sangre, y te van a decir, pero el minjá era una ofrenda que no requería sangre. Entonces, como una persona pobre, una persona que no tiene dinero, una persona que no podía ni pagar por una palomita, pues, ¿cómo podía recibir expiación si no había sangre? Tremenda pregunta. Pregúntame cómo yo lo sé. Porque cuando yo voy a Israel y hablo con los rabinos ortodoxos, eso es lo primero que me dicen para refutar a Yeshua, pues. Y yo les digo, pero es que esos son ofrendas voluntarias, pero en el día de expiación, cuando el sumo sacerdote hace la expiación por el pueblo de Israel, incluye a todas las personas. ¿Ok? Por cierto, incluía hasta las personas en la dispersión que nunca podían subir a Jerusalén. Usted sabe cómo ellos eran contados como parte del sacrificio cuando enviaban el medio ciclo. El medio ciclo de plata se tenía que pagar todos los años, porque eso es la forma que se contaba todo Israel, ¿no? Pero al mismo tiempo, eso dice para que haya expiación por tus almas. Pero ¿cómo es que una moneda puede hacer expiación? Porque el sumo sacerdote en el día de expiación, cuando la persona de Grecia o de Mesopotamia o de Egipto o de Roma envía su medio ciclo, aunque él personalmente no puede subir a Jerusalén o no puede estar allá en el día de expiación, pero allí es contado como si estuviera allí, porque el sumo sacerdote ahora representa como si fuera todo Israel. Él lleva la responsabilidad de su casa y de todo Israel. Él es contado. Entonces, la palabra shelamim, la palabra paz, es una ofrenda de paz, ofrenda voluntaria,
En los primeros tres no tiene absolutamente nada que ver con pecado. Son voluntarias de agradecimiento. Ahora, la palabra hatat o hataat es la ofrenda por el pecado. Es ofrenda obligatoria por el pecado cometido. Pero, ¿qué tipo de pecado es? Se encuentra, se encuentra pesha, avon, hataat. Hay tres niveles de transgresión en la Biblia. ¿Ok? Vamos a cubrir eso ya. Y se encuentra ahora Asham, la ofrenda por la culpa, ofrenda obligatoria por el pecado involuntario. Yeshua murió por nosotros y tomó la vergüenza de Israel y se convirtió en la ofrenda por la culpa. Él tomó la ofrenda de culpa, ¿ok? Y él dice, yo voy ahora a tomar la culpa de Israel. Yo voy a tomar la vergüenza de Israel. Ahora, no hay sacrificios para pecados de voluntarios en Israel. Voy a leer ahora mismo. Yom Kippur es por el pecado congregacional de todo Israel, que no individual, de todo Israel, como un pueblo. Adonai pasó delante de él y proclamó, Adonai, Adonai, es Elohim misericordioso y compasivo, tardo para la ira, rico en misericordia, resignación, compasión y verdad, mostrando gracia hasta la milésima generación, perdonando Avon, Pesha, Hataat, perdonando iniquidad, transgresión y pecados, aún absolviendo al que no es inocente, pero causando los efectos negativos por las ofrendas de los padres y que sean experimentados por sus hijos y sus nietos, aún por la tercera y cuarta generación. Quiere decir, aquí vemos la palabra Asham. Yeshua lleva nuestra culpa, ¿okay? Por pecados involuntarios. Ahora, se encuentra lo que se llama iniquidad, avon, perversidad, malmorar, castigar, castigo, falta, delito. Esto en contra del Eterno. ¿Ok? Se encuentra transgresión, pasha, revuelta, nacional, moral, religiosa, defecto, fraude, infracción, iniquidad. Estos son voluntarios, rebelarse en contra del Eterno. Es interesante que Yeshua lleva nuestra culpa por los pecados involuntarios, no solamente de Israel, pero de todo Israel, pero el Padre perdona el pecado de rebelión, que no hay una ofrenda para ella. Te lo voy a leer. Hebreos capítulo 10, versículo 26 al 29. Dice, porque si deliberadamente continuamos pecando después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿De dónde sale eso? Eso sale de Levítico. El libro de Levítico, cuando habla acerca de los pecados voluntarios. A ver si lo consigo aquí rapidito, porque lo encuentro más rápido en mi Biblia en inglés. Voy a ver si lo consigo rápido. Dame un segundo. Pecados, ofrendas expiatorias. Tengo que conseguirlo, porque si no. Pero el libro de Levítico habla si hay ofrendas, pero aunque no hay sacrificios para ofrendas de rebelión. Por cierto, no lo consigo ahora mismo, pero en la porción donde hubo el muchacho que recogió ¿cómo se dice? La madera en el Shabbat, lo hizo en conocimiento y en rebelión. Y nos dice la Biblia que por eso que no hay perdón por pecado de rebelión. Tiene que ser llevado. Solamente el rey de Israel puede perdonar los pecados de rebelión. Ok, Salmo 51. Vamos a hablar de David. Porque David, muchos antimisioneros utilizan estos versículos para hablar en contra de Yeshua. Y muchos hermanos cristianos utilizan estos versículos para decir que ya los sacrificios no son válidos. Pero una persona que entiende el servicio al templo y entiende Yom Kippur, cuando lo lee, lo conoce. Dice arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Esto fue por el pecado de Betsabé, cuando él cometió adulterio con la mujer de Ugaya. Dice, ten piedad de mí, oh Elohim, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Mis rebeliones. Quiere decir que en este caso David hizo algo voluntario, premeditado. Y de acuerdo a la Torá, él tiene que morir, pues.
Pero él sabe que solamente el Eterno, el Rey de Israel, es el único que puede perdonar pecado de rebelión, más nadie. ¿Ok? Y eso viene por arrepentimiento. Y la sangre de sacrificio, la sangre que hacía el sumo sacerdote en el día de expiación, how do you say this? Continuaba el proceso de renovación al convenio, que se justificaba, ¿ok? Que ahora era justificado, que había misericordia. Dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concebió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Mira lo que usa ahora. Purifícame con hisopo y se me limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Ese es un vocabulario de Yom Kippur. Okay. Así como el carmesí se hacía blanco en el día de expiación, David entendía esto porque estaba el tabernáculo en el tiempo de David, no el templo, tabernáculo. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Elohim, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu, porque él sabía que en pecado de rebelión había cortarlo del campamento. Dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustenta. Entonces enseñaré a los transgresores tu camino, los pecadores se convertirán a mí. Dice, líbrame de homicidios. Oh Elohim, Elohim de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. ¿Ve? ¿Por qué él dice esto? Porque él cometió un pecado en rebelión y él sabía que no habían sacrificios para el pecado de rebelión, sino que el rey es el único que podía extender misericordia si había arrepentimiento. Shuvah. Y el judío ortodoxo entiende eso. Cuando un hermano cristiano va donde el judío y dice, no, que Cristo quitó todos los pecados y ahora es el último sacrificio, te llevan aquí. Y como no estudiamos el libro de Hebreos y no estudiamos el día de expiación y no estudiamos el libro levítico con contexto, pues entonces caen y tropiezan y después se van al judaísmo. Y muchos utilizan este capítulo para refutar a todos los hermanos cristianos. Y me lo han hecho a mí. Han tratado de entrar. Cuando he estado enseñando en Puerto Rico, hubo una persona que entró y me citó Salmos. Y yo le digo, wow, me alegro que citaste eso porque tú has estudiado esos versículos en el contexto de expiación. Oh, no, nunca he estudiado. Pues no me quiso escuchar. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, Elohim. Está hablando en el día de expiación. ¿Ok? Quiere decir que aquí vemos que Yeshua lleva la culpa y por la obediencia y por lo que el trabajo que Yeshua hizo, el Padre dijo, yo voy a perdonar el pecado de rebelión de Israel y lo voy a restaurar. Y la sangre se convierte en el indicador de la reconciliación de Israel a través de Yeshua hacia el Padre. Y Yeshua, por cierto, por su obediencia, ahora se convierte en ese rey de justicia. Se va a convertir en ese Melquisedec, esa prefigura en la imagen, en la similitud de ese orden. Ahora yo pongo a Yeshua a la mano derecha con esa autoridad para que haga intercesión por todo Israel. Cuando entendemos esto en este contexto, tiene sentido. ¿Ok? Pero están notando que todavía no hemos entrado al tema del capítulo 7 y 8. Todavía estamos nosotros en la introducción para entender todas estas cosas. Claramente no lo voy a poder terminar hoy y la idea es de poder nosotros establecer una base para continuar la semana que viene, continuando desarrollando el tema. Porque si no, hermanos, yo le voy a decir lo que yo pienso y después usted va a refutar lo que yo pienso. Pero cuando le damos la información y tomamos el tiempo de entender que había Avon, Pesha, Hataat. ¿Ve? Por cierto, la palabra Hataat, que todo el mundo dice pecado, 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 en realidad también es consagración. Una mujer que tiene un hijo
y ahora ella quiere entrar de nuevo al templo, tiene que traer un hataat, una ofrenda de pecado. ¿Pero qué pecado hizo ella? Ninguno, dio a luz. Pero hubo sangre que se derramó, ¿no? Eso no es pecado. La palabra que se traduce pecado, cuando debiera traducirse como consagración, para que traiga una ofrenda de consagración, para que ella pueda entrar a un nivel más alto de santidad en el templo, tenía que ser restaurada porque ella derramó sangre, ¿no? Pero como no entendemos estos puntos, ponemos unas cosas encima de la otra y después nunca quedamos nosotros un poco confundidos, ¿ok? Ok. En Mateo, capítulo 26, versículo 65, dice, debido a esto, el sumo sacerdote se rasgó sus vestiduras y dijo blasfemia, porque todavía necesitamos testigos. Ustedes lo oyeron blasfemar. Ok, ¿qué tiene que ver este versículo con lo que venimos hablando? Voy a hablar acerca del servicio del templo en el día de expiación, porque lo que Yeshua está cumpliendo en el tiempo cuando lo están juzgando, hay muchos puntos del juicio de Yeshua que llenan los requisitos del ritual que se hacía en el día de expiación. ¿Ok? Entonces, en el día de expiación, habían dos sumos sacerdotes que se preparaban para ese día. Por si acaso uno moría, el otro podía tomar su lugar porque el servicio de expiación no podía dejarse de hacer, aunque el sumo sacerdote muriera la noche anterior. ¿Ok? Entonces, también escogían a otra esposa para el sumo sacerdote por si acaso la esposa del sumo sacerdote moría antes del día de expiación. Porque al sumo sacerdote solamente se le permitía a una esposa. ¿Ok? Entonces, si la esposa se le moría, pues se le escogían a otra esposa para que pudiera estar el requisito de tener una esposa cuando se presentaba delante del Eterno en el día de expiación. Que no era que tenía dos esposas. Rasgarse las vestimentas automáticamente descartaba a ese sacerdote. ¿Por qué? Porque en Levítico capítulo 11, versículo 10 al 12 dice, el sumo sacerdote, que es catalogado el más alto entre sus hermanos, el que en cuya cabeza el aceite de la unción es derramado y quien es dedicado como santo, kadosh, para ponerse las vestiduras, no se descubrirá su cabeza, no rasgará sus ropas, no irá donde hay un cuerpo muerto, ni se hará inmundo, aun su padre o su madre muera. Él no podrá salir del lugar santo, entonces, ni profanará el lugar santo de su Elohim, porque la dedicación del aceite, de la unción de su Elohim, está sobre él, yo Adonai. Si él se rasgaba las vestimentas, en ese momento quedaba descualificado para hacer el servicio ese día. Porque rasgar las vestimentas era una señal de luto en el antiguo Medio Oriente. Y el templo de Dios es un templo de vida, no de muerte. Por eso era que no se le permitía rasgarse las vestimentas. Y por cierto, el sumo sacerdote tenía el doble, se cosía, se doble alrededor del cuello para que no pudiera rasgarlo. ¿Ok? Te está diciendo aquí que él, Caifás, no tenía las vestimentas tradicionales del sumo sacerdocio, porque no se podía rasgar. En el primer siglo, el sumo sacerdote fuera del templo no usaba las vestimentas del sumo sacerdote, las vestimentas preciosas en público, porque los romanos mantenían el hoshen o el pectoral en el fuerte Antonia y solamente se la daba al sumo sacerdote durante las fiestas y no el día de expiación, porque el día de expiación se usaba blanco. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando simbólicamente, cuando Caifás rasga sus vestimentas, entonces él queda descualificado para oficiar el servicio. Esto es simbólicamente requisito de Yom Kippur. No estamos diciendo que se estaba haciendo el día de expiación en ese momento. ¿Okay? Todo esto es una metáfora o un simbolismo que lleva que llena el requisito de Yeshua a cumplir todos los requisitos de Yom Kippur también. Ok, entonces, en el día de expiación había dos sumos sacerdotes. Estaba el Cohen Hagadol y estaba el Sagán, como el presidente y vicepresidente, ¿no? Si el sumo sacerdote era descualificado, entonces ese segundo sacerdote entraba en su lugar.
En este caso, cuando Caifás se rasga sus vestimentas, él quedaría descualificado para hacer el requisito y ahora Yeshua entraría como la persona apta para entonces hacer el servicio, pero no en la tierra. Por eso fue que cuando Yeshua resucitó, él le dijo a Miriam, no me toques porque no he subido a mi Padre, que eso es un vocabulario del día de expiación para el sumo sacerdote cuando iba a hacer el servicio en el templo. Todo este vocabulario se ata con el día de expiación. ¿Ok? Entonces, capítulo 19, versículo 23-24, y con esto terminamos y tomamos preguntas. Cuando los soldados habían clavado a Yeshua, cogieron sus ropas y las dividieron en 4 partes, una parte para cada soldado. Oigan esto. Y la túnica fue dejada intacta. Ahora, la túnica no tenía costura, sino que era tejida de una pieza de arriba a abajo. Ahora la pregunta es, ¿por qué rasgaron las otras, dividieron las otras partes de las ropas, pero la túnica blanca no? La túnica que tenían no lo hicieron. Versículo 24. Así que dijeron el uno al otro, no debemos rasgarlas en pedazos. Echemos suerte por ella. Esto sucedió para cumplir la palabra del Tanaj. Ellos se dividieron mis ropas y echaron suerte sobre mi túnica. Por esto los soldados hicieron estas cosas, ¿ok? El escritor Juan está utilizando lo que ocurrió cuando Yeshua muere en la cruz y como los soldados no rasgaron su vestimenta. Qué interesante. Que Caifás rasga su vestimenta, que tiene un simbolismo. Y cuando habla de Yeshua, Juan está conectando las vestimentas para que hagamos una conexión. Que si Yeshua ahora va a ser nuestro sumo sacerdote, él cualifica porque no rasgaron su vestimenta. Eso es una simbología que Juan está utilizando y una conexión con el Tanaj y también con los sacrificios. Esto es importante. Entonces, con todo esto, la semana que viene vamos a entrar en el capítulo 7 y 8 y 9 del libro de Hebreos. Con todo esto para establecer una base y entender estos principios. Por el momento, me gustaría que consideramos la información. Recuerden, la familia asmoniana en el tiempo de los macabeos, para ellos justificar poder ser reyes y sacerdotes, utilizaron los versículos en la Torá de Melquisedec para ellos poder justificar la usurpación del reinado. Los hombres del Qumran, pues ellos le atribuían Melquisedec en el contexto ellos pensaban que era Miguel, el arcángel Miguel. El libro de Hebreos, el escritor de Hebreos te está presentando que esa figura Melquisedec, ese orden, esa prefigura, está atribuida a Yeshua. Y Filo de Alexandria está diciendo que Melquisedec es en realidad la memra o el verbo. Que yo estaría de acuerdo con Filo de Alexandria, que representa la memra o el verbo, porque Juan capítulo 1, versículo 1 dice que el verbo es Yeshua. ¿Ok? Entonces, estamos viendo que habían diversas opiniones en la historia de Israel entre el medio intertestamental, entre medio Malaquías y Mateo, de a quién se le atribuía el rol de Melquisedec. Yo espero que esta introducción a lo que es el libro de Hebreos en su contexto de los sacrificios y los pasos del día de expiación. No hemos cubierto los pasos del día de expiación uno por uno. Solamente estamos yendo más al punto de lo que es el contexto del libro de Hebreos. Así que, hermano, yo espero que esta corta introducción sea de bendiciones para ustedes. Por favor, pueden verificarlo en el libro en teshuva.tv bajo fundamentos. Y este va a estar puesto a la 1 de la tarde en Teshuvah el Shabbat. ¿Ok? Que el Eterno los bendiga, los guarde. Gracias por su atención y bueno, hasta la próxima semana. Shalom.